¿Qué sacrificarías para salvar la vida de tu hija? Diego Morales estaba a punto de descubrirlo. Cuando los médicos le dieron la devastadora noticia de que su hija de 16 años necesitaba una cirugía experimental de corazón de 400,000 euros, miró a su esposa y dijo palabras que lo cambiarían todo. No podemos perderla. Esta es su jornada imposible. Las luces fluorescentes del Hospital Universitario La Paz proyectaban sombras crueles sobre el rostro curtido de Diego Morales mientras apretaba la mano temblorosa de su esposa Carmen. El olor antiséptico que se había convertido en su realidad diaria parecía quemar más profundo en sus pulmones con cada momento que pasaba. Sofía, su vibrante hija de 16 años, yacía inconsciente en la cama del hospital, su complexión normalmente radiante pálida contra las sábanas blancas y severas. El pitido constante de los monitores creaba un ritmo que se había convertido en la banda sonora de su pesadilla. Como notas dispersas de una sinfonía rota, cada sonido médico resonaba en el alma de Diego con la disonancia de lo incierto. Los aparatos cantaban una melodía mecánica que contrastaba cruelmente con la música natural que siempre había emanado de Sofía. Esa risa que tintineaba como campanas de plata. Esa voz que transformaba las conversaciones más simples en pequeñas serenatas de alegría. La doctora Patricia Mendoza entró a la habitación cargando el peso de noticias difíciles grabado en cada línea de su rostro. Sus 23 años en cardiología la habían preparado para muchas conversaciones, pero entregar diagnósticos devastadores a familias nunca se volvía más fácil. Acercó una silla, posicionándose a la altura de los ojos de Diego y Carmen, un gesto que inmediatamente señalaba la gravedad de lo que vendría. «Señor y señora Morales», comenzó, su voz gentil pero inquebrantable, «la condición de Sofía es más compleja de lo que inicialmente creíamos. Las pruebas confirman que tiene una rara cardiomiopatía genética llamada cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Está afectando el sistema eléctrico de su corazón de maneras que hacen los tratamientos tradicionales inefectivos». La respiración de Carmen fue aguda y audible, como un violín desafinado en medio de una ópera. Diego sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje, pero su agarre en la mano de su esposa se apretó, convirtiéndose en su ancla en esta tormenta de terminología médica e incertidumbre. Sofía se movió ligeramente en su sueño, y ambos padres se inclinaron instintivamente hacia adelante, como si su proximidad pudiera de alguna manera transferir su fuerza a su hija. El silencio que siguió se llenó de armonías no cantadas, todas las canciones que Sofía no había terminado de escribir, todas las melodías que aún vivían en su corazón enfermo, esperando ser liberadas al mundo. Diego recordó cómo ella solía tararear mientras lavaba los platos, transformando las tareas domésticas en pequeños conciertos íntimos que llenaban su modesto apartamento en Lavapiés con una calidez que ningún dinero podía comprar. «Hay una opción de tratamiento», continuó la doctora Mendoza, observando la chispa de esperanza que se encendía en sus ojos. «Es un procedimiento experimental que combina terapia génica con implantación de un dispositivo cardíaco especializado. La tasa de éxito es prometedora, alrededor del 75% para pacientes de la edad de Sofía y severidad de condición». La esperanza que había parpadeado momentos antes comenzó a desvanecerse mientras Diego intuía el inevitable, pero que vendría. Sus años trabajando como mecánico en el taller Hermanos Ruiz le habían enseñado que las buenas noticias raramente venían sin una etiqueta de precio adjunta. Sin embargo, la doctora Mendoza hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Este procedimiento no está cubierto por el seguro porque aún es experimental. El costo total, incluyendo la cirugía, equipo especializado, cuidado postoperatorio y medicaciones, sería aproximadamente 400,000 euros». El número colgó en el aire como un peso físico, una nota discordante que destruía cualquier armonía que hubiera quedado en sus corazones.
400.000 euros. El salario anual de Diego era de 32.000. Carmen, trabajando como enfermera registrada en la clínica local del barrio, traía a casa otros 38.000. Incluso combinando sus ingresos y trabajando cada hora extra disponible, esa cantidad representaba más de 5 años de sus ganancias totales, antes de impuestos, antes de gastos de vida, antes de las necesidades básicas de supervivencia. Carmen comenzó a llorar, no las lágrimas gentiles de tristeza, sino los sollozos profundos que sacuden el cuerpo de una madre enfrentando lo impensable. El sonido parecía atravesar la inconsciencia de Sofía, y ella abrió los ojos lentamente, enfocándose en sus padres con la conciencia confundida de alguien emergiendo del sueño medicado. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué pasa?» La voz de Sofía era débil, pero llevaba la cualidad musical que siempre había sido su firma. Incluso en la enfermedad, había algo lírico en la manera en que hablaba, como si la melodía viviera en su mismo aliento, como si cada palabra fuera una nota en una canción que solo ella conocía completamente. Diego se movió a su cabecera, alisando su cabello oscuro lejos de su frente con la gentileza que le había mostrado desde que nació. «Nada de lo que te tengas que preocupar, mi amor. Los doctores solo están averiguando la mejor manera de hacerte sentir mejor». Torchi, pero Sofía había heredado la intuición de su padre y la inteligencia emocional de su madre. Podía leer la tensión en la habitación, la manera en que su madre no podía del todo encontrar sus ojos, la postura de la mandíbula de su padre que indicaba que estaba procesando algo abrumador. La doctora Mendoza se levantó, entendiendo que la familia necesitaba tiempo para absorber esta información. «Les daré algo de espacio para discutir esto. Quiero que sepan que tenemos trabajadores sociales que se especializan en ayudar a familias a navegar desafíos financieros para el cuidado médico. Hay programas, fundaciones y recursos que podemos explorar juntos». Después de que el doctor se fue, la pequeña habitación del hospital cayó en un silencio pesado, con miedos no expresados y matemáticas imposibles. Diego miró por la ventana al horizonte madrileño, su mente corriendo a través de cada activo que poseían, cada fuente potencial de fondos. Su modesto apartamento de 3 habitaciones en Lavapiés valía tal vez 120.000 euros después de la hipoteca. Su fondo de jubilación tenía unos 10.000. El de Carmen era ligeramente mejor, con 15.000. Su cuenta de ahorros, construida laboriosamente durante 16 años de matrimonio, contenía 7.000 euros. En el silencio, Diego podía casi escuchar el eco de todas las canciones que Sofía había cantado a lo largo de los años. Canciones de cuna cuando era pequeña, villancicos navideños que llenaban su hogar de alegría, las melodías pop que tarareaba mientras estudiaba. Cada una de esas canciones ahora parecía una oración, una súplica al universo para que les diera una manera de mantener viva esa voz musical. «Lo resolveremos», dijo Diego finalmente, volviéndose para enfrentar a su familia. Las palabras salieron con más convicción de la que sentía, pero había aprendido que a veces ser padre significaba proyectar fortaleza incluso cuando te sentías desmoronándote. Sofía alcanzó su mano, su agarre sorprendentemente fuerte a pesar de su condición. «Papá, ¿cuánto cuesta?» La directa de su pregunta lo tomó desprevenido. Sofía siempre había sido madura para su edad, tal vez demasiado madura, y merecía honestidad incluso en circunstancias como estas. «Mucho, mi amor, más de lo que tenemos ahora mismo. Pero eso no significa que no podemos encontrar una manera. No podemos perderla, Diego». La voz de Carmen era apenas por encima de un susurro, pero las palabras llevaban el peso de cada miedo, cada esperanza desesperada, cada onza de amor maternal que poseía. «No me importa lo que tengamos que hacer, no podemos perderla». Esas palabras, «no podemos perderla», parecieron cristalizar algo en la mente de Diego. No eran solo una expresión de amor,
eran una declaración de guerra contra las circunstancias, contra un sistema que ponía etiquetas de precio en vidas humanas, contra el mismo concepto de imposibilidad cuando se trataba de salvar a su hija. Sofía apretó la mano de su padre más fuerte. «Voy a estar bien, papá. Puedo sentirlo». Su fe, tan simple y completa, casi rompe su compostura. Pero también fortaleció su resolución. Si su hija podía enfrentar esto con tal coraje, entonces él podía enfrentar la tarea aparentemente imposible de encontrar 400.000 euros. En su corazón, Diego podía escuchar una melodía formándose. No era la música desesperada del miedo, sino algo más fuerte, más determinado. Era la canción de un padre que se negaba a aceptar la derrota, la sinfonía de una familia que convertiría su amor en acción, sin importar el costo. Como la tarde se asentó sobre Madrid, pintando la habitación del hospital en tonos de ámbar y sombra, la familia Morales comenzó la primera noche de lo que se convertiría en el período más desafiante de sus vidas. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo implacable, inconsciente de que en la habitación 314, un mecánico y una enfermera estaban planeando mover montañas por su hija. Los monitores continuaron su pitido constante, marcando el tiempo en un ritmo que se había vuelto tanto reconfortante como ominoso. Cada pitido representaba otro momento en que Sofía todavía estaba con ellos, pero también otro momento más cerca de la fecha límite que aún no sabían que estaban corriendo contra. Diego sacó su teléfono y comenzó a hacer una lista. No de lo que no podían hacer, sino de lo que sí podían. Cada activo, cada conexión, cada posibilidad, sin importar cuán remota. Carmen movió su silla más cerca de la cama de Sofía y comenzó a cantar suavemente, una vieja canción de cuna que había consolado a su hija a través de miedos de la infancia y dolores de crecimiento. Ahora necesitaría consolarlos a través de algo mucho más aterrador. Mientras el primer capítulo de su jornada imposible comenzaba, la familia Morales descubrió que el amor no calcula probabilidades, la esperanza no respeta presupuestos, y a veces las personas más ordinarias son capaces de los sacrificios más extraordinarios. La música de su determinación había comenzado a sonar, y sería una sinfonía que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que la escucharan. El amanecer se alzó sobre Madrid, con la indiferencia cruel de un mundo que continuaba girando a pesar de las tragedias privadas. Diego Morales no había dormido. Había pasado la noche en la sala de espera familiar del hospital, rodeado de otras familias enfrentando sus propias circunstancias imposibles, su portátil abierto en sitios web de bienes raíces, compañías de préstamos médicos y plataformas de financiación colectiva. Las matemáticas de la desesperación habían consumido su noche, calculando, recalculando, buscando ecuaciones que de alguna manera igualaran 400.000 euros. En los espacios de silencio entre sus búsquedas desesperadas, Diego podía escuchar ecos fantasmales de la risa de Sofía resonando por los pasillos del hospital. Una melodía de alegría que ahora parecía tan frágil como las notas de cristal, amenazando con romperse para siempre si no encontraba una manera de salvar a su hija. Carmen había permanecido al lado de Sofía, durmiendo inquietamente en la incómoda silla del hospital. Sofía misma había dormido apaciblemente, ayudada por medicamentos que regulaban su ritmo cardíaco irregular, pero que no podían tocar el ritmo irregular de los miedos de sus padres. La mañana trajo a la doctora Mendoza con información actualizada y un cronograma que hizo que el pecho de Diego se apretara con urgencia renovada. La condición de Sofía se estaba deteriorando más rápido de lo inicialmente proyectado. Lo que habían esperado que fueran semanas para arreglar el financiamiento había colapsado en días. «Necesito ser directa con ustedes», dijo la doctora Mendoza, su comportamiento profesional incapaz de enmascarar completamente su preocupación personal por esta familia de la que había llegado a preocuparse. La función cardíaca de Sofía ha declinado 12% durante la noche.
Necesitamos proceder con el procedimiento dentro de las próximas 72 horas, o corremos el riesgo de entrar en territorio donde incluso esta cirugía experimental puede no ser efectiva. 72 horas. 3 días para lograr lo que parecía imposible incluso con tiempo ilimitado. Diego sintió la mano de Carmen encontrar la suya, sus dedos entrelazándose con el agarre desesperado de personas, aferrándose una a la otra en una tormenta. Sofía, más alerta esta mañana a pesar de su condición en declive, miró entre sus padres con ojos que tenían demasiada comprensión para alguien tan joven. En su corazón que luchaba, Sofía podía sentir cómo cada latido irregular era como una nota fuera de tiempo en una canción que una vez había sonado perfectamente. Pero incluso en esa disonancia, había algo hermoso. La música imperfecta de un corazón que se negaba a dejar de luchar, que se aferraba a cada momento de vida como si fuera la nota más preciosa jamás cantada. Después de que la doctora Mendoza se fue, Diego se disculpó para hacer llamadas telefónicas. La sala de consulta familiar del hospital se convirtió en su cuarto de guerra, donde pasaría las siguientes varias horas desmontando sistemáticamente la vida que habían construido para construir una línea de vida para su hija. Su primera llamada fue a Elena Rodríguez, su agente inmobiliaria y amiga de la familia. «Elena, necesito vender el apartamento. Hoy si es posible». La pausa del otro lado fue pesada con confusión y preocupación. «Diego, ¿qué está pasando? ¿Todo está bien? Sofía necesita cirugía cara. Necesito cada euro que pueda conseguir tan rápido como pueda conseguirlo». La voz de Elena inmediatamente cambió a eficiencia profesional, envuelta en cuidado personal. «Estaré ahí en 1 hora con papeles. Podemos listarlo como venta solo en efectivo. Preciarlo para movimiento rápido. Podrías tener que tomar menos del valor de mercado, pero podemos conseguir movimiento dentro de 48 horas. Su segunda llamada fue a su hermano Miguel en Barcelona. Una conversación que requería tragarse el orgullo que había estado construyendo por décadas. Miguel había hecho diferentes elecciones, trabajado en tecnología, acumulado riqueza que Diego nunca había envidiado hasta este momento. «Miguel, necesito ayuda. No preguntaría si hubiera cualquier otra manera». Al mediodía, Diego había hecho 17 llamadas telefónicas y enviado innumerables correos electrónicos. Había contactado compañías de préstamos médicos solo para descubrir que su puntaje crediticio y nivel de ingresos los calificaba para un máximo de 40.000 euros a tasas de interés que los paralizarían financieramente por décadas. Había investigado tarjetas de crédito médicas, préstamos personales e incluso opciones de préstamos depredadores que le revolvían el estómago, pero que estaba preparado a perseguir si era necesario. Carmen, mientras tanto, había comenzado su propia campaña. Se había acercado a la comunidad de enfermería, una red de cuidadores que entendía mejor que la mayoría que las emergencias médicas no respetaban la planificación financiera. La respuesta fue inmediata y conmovedora. Pequeñas donaciones, ofertas para organizar recaudaciones de fondos, conexiones con familias que habían enfrentado desafíos similares. Sofía observó la actividad frenética de sus padres con la claridad peculiar que a veces viene con enfermedad seria. Podía ver el peaje que sus esfuerzos estaban tomando, la manera en que los hombros de su padre habían desarrollado una tensión permanente, la manera en que las manos de su madre temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie estaba mirando. En los momentos de quietud entre las crisis, Sofía podía escuchar algo cambiando en la música de su familia. Las notas desesperadas del miedo transformándose lentamente en algo más determinado, más fuerte. Era como si su enfermedad hubiera revelado una armonía más profunda que siempre había estado ahí, esperando ser descubierta en los momentos más oscuros. «Mamá», dijo Sofía durante uno de los breves momentos de descanso de Linda. «Quiero que sepas que pase lo que pase, no tengo miedo». La compostura de Carmen, cuidadosamente mantenida a lo largo del caos de la mañana, finalmente se agrietó. Enterró su cara en el hombro de Sofía, sus lágrimas fluyendo con la fuerza de miedo acumulado y agotamiento.
No puedes hablar así, susurró Carmen ferozmente. Vamos a arreglar esto. Tu papá y yo vamos a encontrar una manera. Sofía acarició el cabello de su madre con paciencia gentil. Lo sé, pero también quiero que sepas que entiendo cuánto están renunciando por mí. La casa, la jubilación de papá, todo por lo que han trabajado. La tarde trajo pequeñas victorias y reveses aplastantes en igual medida. Una estación de noticias local, contactada por una de las colegas de enfermería de Carmen, acordó publicar una historia sobre la situación de Sofía. Una fundación médica ofreció contribuir 15.000 euros si la familia podía recaudar fondos equivalentes. El sindicato de Diego en el taller comenzó una colecta de emergencia que recaudó 2.500 euros al final del día laboral. Pero el avance más grande vino de una fuente inesperada, la SRA. Esperanza Navarro, una paciente anciana de la clínica de Carmen cuya diabetes Carmen había ayudado a manejar por 3 años, apareció en el hospital con su nieto, un abogado exitoso. «Carmen, querida», dijo la SRA. Navarro en su inglés fuertemente acentuado. «Tomás aquí me dice que hay maneras legales de conseguir que las cuentas médicas se reduzcan. Programas para familias como la tuya». Tomás Navarro, a pesar de ser 15 años menor que Diego, se llevaba a sí mismo con la confianza de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos. Hay algo llamado Ley de Sanidad que requiere que ciertos hospitales proporcionen cuidado caritativo. La Paz recibió financiamiento federal, así que están obligados a ayudar a familias que califican. No cubrirá todo, pero podría reducir significativamente el costo. Al anochecer, la familia Morales había armado un panorama financiero que, aunque aún desalentador, ya no parecía completamente imposible. La venta del apartamento les daría aproximadamente 90.000 euros después de pagar la hipoteca. Sus fondos de jubilación combinados proporcionaron otros 25.000. La fundación médica y las donaciones comunitarias habían alcanzado 20.000 euros. La investigación de Tomás Navarro sugería que podrían calificar para cuidado caritativo del hospital cubriendo hasta 40% del costo del procedimiento. Los números aún los dejaban cortos, pero la brecha se había estrechado de imposible a meramente abrumadora. Mientras la noche se asentaba sobre el hospital una vez más, Diego se sentó al lado de la cama de Sofía, mientras Carmen finalmente fue a casa a ducharse y empacar ropa para una estancia hospitalaria extendida. Sofía estaba despierta, sus ojos brillantes a pesar de las luchas de su cuerpo. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea, mi amor. ¿Tienes miedo?» La pregunta tan directa y honesta merecía una respuesta igualmente honesta. «Aterrorizado», admitió Diego. «Pero no de perder nuestro apartamento o nuestros ahorros, solo de perderte a ti». Sofía sonrió, y por un momento su enfermedad parecía retroceder, permitiendo que su radiante natural brillara. «No me perderás, papá. Incluso si algo le pasa a mi corazón, nunca perderás la parte de mí que importa más». Sus palabras, destinadas a consolar, en cambio intensificaron la determinación de Diego. Esto no era solo sobre procedimientos médicos y cálculos financieros. Era sobre preservar no solo la vida de Sofía, sino el futuro que merecía: universidad, carrera, amor, hijos propios, todos los milagros ordinarios que hacen una vida completa. El segundo día de su jornada imposible estaba terminando, pero Diego sabía que habían cruzado un umbral crucial. Habían pasado de la parálisis del shock a la movilización de la acción. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, por primera vez, desde que la doctora Mendoza había entregado su diagnóstico devastador, Diego Morales se permitió creer que «no podemos perderla» podría ser más que esperanza desesperada. Podría ser profecía. Afuera de la ventana de Sofía, las luces de Madrid titilaban como estrellas terrenales, cada una representando los sueños, luchas y triunfos de otra persona. En algún lugar en esa vasta constelación de experiencia humana, los recursos existían para salvar a su hija. Su trabajo era simplemente encontrarlos, reclamarlos
y negarse a aceptar cualquier resultado que no fuera la recuperación completa de Sofía. Los monitores continuaron su ritmo constante, pero ahora Diego escuchó algo diferente en su sonido. No solo el marcar del tiempo, sino el compás de la determinación, el ritmo de una familia que no se rendiría, la cadencia del amor demostrando ser más fuerte que las circunstancias. En su corazón, una nueva canción había comenzado, no la melodía desesperada del miedo, sino la sinfonía poderosa de la esperanza respaldada por acción, de amor transformado en determinación inquebrantable. La tercera mañana trajo noticias que habrían devastado a la familia Morales solo días antes, pero ahora sirvieron como combustible para cohetes para su determinación. La función cardíaca de Sofía había declinado otro 8% durante la noche, y la doctora Mendoza ya no estaba hablando en términos de días, sino de horas. La cirugía necesitaba suceder dentro de las próximas 18 horas, o la ventana de oportunidad se cerraría permanentemente. Diego se paró en el pasillo del hospital, su teléfono pegado a su oreja, hablando con compañías hipotecarias, abogados de bienes raíces y cualquiera que pudiera acelerar la venta de su apartamento. Carmen había llamado cada favor que había acumulado en 15 años de enfermería, acercándose a compañías de suministros médicos para donaciones de equipo, compañías farmacéuticas para asistencia con medicamentos, y cirujanos especialistas dispuestos a reducir sus honorarios por circunstancias extraordinarias, pero fue Sofía quien proporcionaría el avance que desesperadamente necesitaban. A pesar de su condición debilitándose, Sofía había estado observando silenciosamente la lucha de sus padres. Observó enfermeras que reconoció de las historias de su madre parar con pequeñas donaciones y abrazos enormes. Vio trabajadores de mantenimiento, guardias de seguridad y personal de cafetería, personas que apenas conocían a la familia Morales, contribuir lo que pudieran al fondo creciente para su cirugía. En el silencio de su habitación de hospital, rodeada por el coro mecánico de las máquinas que la mantenían estable, Sofía comenzó a escuchar algo nuevo. No solo su propio corazón luchando, sino los corazones de todos los que habían venido a ayudarla, latiendo en una sinfonía de compasión que era más hermosa que cualquier música que hubiera escuchado antes. «Mamá», dijo Sofía durante uno de los breves momentos de Carmen a su cabecera, «quiero hacer un video». Carmen se veía confundida. «Mi amor, necesitas descansar. Conserva tu fuerza». «No, mamá, escúchame». A pesar de su debilidad física, la voz de Sofía llevaba una fuerza que comandaba atención. «He estado observando a todos tratar de salvarme, pero no he estado ayudando a salvarme a mí misma. Quiero hacer un video explicando qué está pasando, pidiendo ayuda. Papá me enseñó que si quieres que algo se haga bien, tienes que estar dispuesta a hacerlo tú misma». La idea era simultáneamente brillante y desgarradora. Sofía, a los 16, se estaba ofreciendo como voluntaria para convertirse en la cara de su propia crisis médica, para compartir su historia con extraños, con la esperanza de generar el milagro financiero que necesitaban. Carmen inicialmente se resistió, los instintos protectivos encendiéndose ante el pensamiento de exponer a su hija vulnerable al escrutinio público. Pero la determinación de Sofía era absoluta, y el tiempo se estaba acabando. Dentro de 2 horas, Carmen había pedido prestada una cámara decente del Departamento de Relaciones Comunitarias del hospital, y Sofía estaba apoyada en su cama de hospital, preparándose para dar el discurso más importante de su vida. «Hola, mi nombre es Sofía Morales, y tengo 16 años», comenzó su voz gentil pero clara. «Hace 3 días, era una adolescente normal preocupada por los exámenes de matemáticas y si mi enamorado me invitaría al baile de graduación. Hoy estoy en el Hospital La Paz, con una rara condición cardíaca que requiere cirugía de emergencia que cuesta 400.000 euros. Lo que pasó después sería descrito más tarde por expertos en redes sociales como la tormenta perfecta de emoción auténtica, narrativa convincente y activación comunitaria.
Sofía habló por poco menos de 4 minutos, pero en ese tiempo logró capturar algo que los recaudadores de fondos profesionales pasan años tratando de lograr. Mientras hablaba, su voz llevaba las mismas cualidades musicales que siempre la habían caracterizado, pero ahora había algo más. Una resonancia de verdad que transformaba cada palabra en una nota, en una sinfonía de esperanza. Incluso en su debilidad, había una melodía subyacente en su discurso que tocaba algo profundo en todos los que la escuchaban. No solo pidió dinero, compartió sus sueños. Habló sobre querer convertirse en enfermera pediátrica como su madre, inspirada por ver a Carmen consolar niños asustados en la clínica. Mencionó sus planes de asistir a la Universidad Complutense, su meta de ser voluntaria con misiones médicas, su esperanza de algún día ayudar familias enfrentando exactamente la situación que su propia familia estaba experimentando. Más poderosamente, habló sobre el sacrificio de sus padres. Con lágrimas en sus ojos, pero fuerza en su voz, describió ver a su padre trabajar turnos dobles por meses para pagar sus tratamientos médicos iniciales, viendo a su madre sostener a los hijos de otras personas cuando su propia hija estaba demasiado enferma para ser sostenida. Habló sobre el apartamento que estaban vendiendo, los fondos de jubilación que estaban vaciando, los sueños que estaban posponiendo indefinidamente. No les estoy pidiendo que me salven, concluyó Sofía. Les estoy pidiendo que ayuden a mis padres a salvarme. Ya han dado todo lo que tienen. Ya han probado que el amor es más fuerte que el dinero. Solo necesito que ayuden al amor a ganar esta vez. Carmen publicó el video en Facebook a las 2:17 p.m. Para las 3 p.m. había sido compartido 47 veces. Para las 5 p.m. había llegado a estaciones de noticias locales. Para las 8 p.m. había sido recogido por medios de comunicación nacionales. Para la medianoche, tendría más de 2 millones de visualizaciones y generaría donaciones desde toda España y varios países extranjeros. Pero el impacto del video se extendió mucho más allá de las métricas de redes sociales. Activó algo más profundo en las personas: el reconocimiento universal del amor paternal, el deseo instintivo de proteger niños y el espíritu comunitario que emerge cuando personas ordinarias enfrentan desafíos extraordinarios. Madrid respondió primero y más poderosamente. El taller Hermanos Ruiz, donde Diego había trabajado por 12 años, organizó un masivo lavado de coches y reparación benéfica, con todas las ganancias yendo al fondo médico de Sofía. El personal de enfermería de la clínica de Carmen coordinó una campaña de donación de profesionales médicos en toda la ciudad. Restaurantes locales comenzaron a mostrar la foto de Sofía con jarras de colección. Pero la respuesta más significativa vino de una fuente inesperada: la doctora Amanda García, una cirujana cardiovascular en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, vio el video de Sofía y reconoció no solo la condición médica, sino el procedimiento experimental que Sofía necesitaba. La doctora García había sido parte del equipo que desarrolló el protocolo de terapia génica y se acercó a la doctora Mendoza con una propuesta que cambiaría todo. He estado siguiendo el caso de Sofía desde que su video se volvió viral, explicó la doctora García en una conferencia telefónica que incluyó ambos padres, la doctora Mendoza, y administradores del hospital. Lo que Sofía necesita no es solo la cirugía, necesita ser parte de nuestro estudio de investigación en curso. Si califica como participante de investigación, todo el procedimiento podría estar cubierto bajo nuestra subvención de investigación del Ministerio de Sanidad. Las palabras golpearon a la familia Morales como un rayo. Participante de investigación. Financiamiento de subvención. Gastos cubiertos. ¿Está diciendo que la cirugía sería gratuita?, preguntó Diego, temeroso de creer lo que estaba escuchando. Estoy diciendo que si Sofía cumple nuestros criterios de investigación, que sus pruebas preliminares sugieren que sí, entonces sí, la cirugía, medicaciones, cuidado de seguimiento, todo estaría cubierto por financiamiento de investigación federal. Esencialmente estarían ayudándonos a recopilar datos que podrían salvar a otros niños como Sofía.
Sofía, escuchando desde su cama de hospital, sonrió con alegría genuina por primera vez en días. No solo por el alivio financiero, sino por la posibilidad de que su experiencia pudiera ayudar a otras familias a evitar la pesadilla que sus padres habían soportado. El papeleo para la participación de investigación de Sofía fue completado dentro de 4 horas, un proceso que normalmente tomaba semanas, pero fue acelerado debido a su condición deteriorándose y la atención viral que su historia había recibido. La doctora García y su equipo comenzaron preparaciones inmediatas para cirugía la mañana siguiente. Mientras se corrió la voz de que la cirugía de Sofía estaría cubierta, las donaciones que habían estado llegando desde todo el país tomaron un propósito diferente. En lugar de financiar su cuidado médico específico, el dinero se convirtió en la Fundación para el Fondo de Emergencia Médica Sofía Morales, diseñado para ayudar a otras familias enfrentando elecciones imposibles similares. Esa tarde, mientras Sofía se preparaba para la cirugía, su habitación de hospital se llenó con una colección extraordinaria de personas. Sus padres, por supuesto, pero también enfermeras de la clínica de Carmen, mecánicos del taller de Diego, vecinos de su apartamento pronto a ser vendido, e incluso extraños que habían manejado horas solo para ofrecer su apoyo. La SRA. Navarro estaba ahí con su nieto abogado, ambos radiando orgullo por haber jugado un papel en conectar a la familia con recursos cruciales. La doctora Mendoza pasó a revisar a Sofía una última vez antes de transferir su cuidado al equipo quirúrgico de la doctora García. Incluso guardias de seguridad del hospital y trabajadores de cafetería encontraron razones para caminar pasando la habitación de Sofía, ofreciendo pulgares arriba y palabras de aliento. En esta sinfonía de apoyo, Sofía podía escuchar algo hermoso. No las notas solitarias de una niña luchando contra la enfermedad, sino la armonía completa de una comunidad que había decidido que su vida valía la pena salvar. Cada voz que la alentaba se convertía en otra nota en una canción de esperanza que era más poderosa que cualquier medicina. ¿Sabes qué es increíble de todo esto?, dijo Sofía a sus padres mientras las horas de visita de la tarde llegaban a su fin. Hace 3 días pensé que estaba enfrentando la peor cosa que le podía pasar a una familia. Esta noche me doy cuenta de que he experimentado la mejor cosa. He visto de qué son capaces las personas cuando deciden preocuparse unas por otras. Diego miró alrededor de la habitación, a las tarjetas y flores, a las caras de personas que se habían convertido en familia a través de la crisis, a la evidencia de apoyo comunitario que había transformado una situación imposible en un milagro alcanzable. No podemos perderla, había dicho solo días antes, sin saber que el nosotros se expandiría para incluir cientos de personas que nunca habían conocido a su hija, pero que reconocían en su historia su propia capacidad para compasión y acción. Mientras la familia Morales se preparaba para lo que sería o la curación de Sofía o su noche final juntos, estaban rodeados por la fuerza más poderosa en la experiencia humana. La determinación colectiva de personas que se niegan a dejar que gente buena enfrente circunstancias imposibles sola. Los monitores continuaron su ritmo, pero ahora parecían estar manteniendo el tiempo no solo para el corazón de Sofía, sino para el latido de una comunidad entera que había decidido luchar junto a ellos. En el aire de esa habitación de hospital, llena de amor y esperanza, una nueva música había comenzado. La sinfonía de la humanidad en su mejor momento, cuando el amor individual se convierte en acción colectiva y transforma lo imposible en inevitable. El amanecer del 4.º día llegó con la brillantez antiséptica de un quirófano y la eficiencia silenciosa de un equipo médico preparándose para realizar un milagro. Sofía Morales, viéndose más pequeña que sus 16 años en la bata preoperatoria, sostuvo las manos de sus padres mientras el equipo quirúrgico de la doctora García hacía preparaciones finales para el procedimiento experimental que o salvaría su vida o terminaría su lucha desesperada. Las pasadas 12 horas habían transformado el Hospital La Paz en algo parecido a un festival comunitario,
si los festivales se celebraran en instalaciones médicas y se centraran alrededor de salvar la vida de una adolescente. El área de espera fuera de la unidad de cirugía cardíaca se había convertido en un lugar de reunión informal para las docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Sofía. Giuseppe, el jefe de Diego del taller, había llegado a las 5 a.m. con café para todos y una historia sobre cómo la situación de Sofía le había recordado la emergencia médica de su propia hija 30 años antes. Las colegas de enfermería de Carmen habían creado un horario de rotación asegurando que alguien de la familia médica extendida de Sofía estaría presente durante toda la cirugía. Incluso la doctora Mendoza, cuyo papel oficial en el cuidado de Sofía había terminado con su transferencia al equipo quirúrgico, había reorganizado su horario para estar presente durante el procedimiento. En los momentos antes de la cirugía, el aire mismo parecía vibrar con una música invisible. La armonía colectiva de todas las oraciones, esperanzas y bendiciones dirigidas hacia la sala de operaciones donde el destino de Sofía sería decidido. Era como si toda la comunidad hubiera formado un coro invisible, cantando una canción de curación que trascendía palabras. Pero fue la presencia de extraños lo que más profundamente ilustró cómo el video de Sofía había creado conexiones que trascendían límites geográficos y sociales. La familia Johansen había manejado desde Sevilla después de ver la historia de Sofía en las noticias. Su propia hija había muerto de una condición similar 5 años antes, y querían apoyar a la familia Morales a través de una prueba que entendían mejor que nadie. María Santos, una madre soltera de Valencia, había volado a Madrid usando días de vacaciones y dinero prestado, porque el coraje de Sofía le había recordado la batalla de su propia hija con leucemia. Mientras Sofía era llevada hacia el quirófano, mantuvo la compostura que la había caracterizado a lo largo de esta crisis, pero sus padres podían ver el miedo que estaba trabajando para contener. Esta era, después de todo, todavía una niña de 16 años enfrentando un procedimiento que o repararía su corazón o lo detendría permanentemente. «Los amo tanto a los dos», dijo Sofía, su voz estable a pesar del temblor en sus manos. «Pase lo que pase ahí adentro. Necesito que sepan que estos últimos días me han mostrado algo hermoso sobre las personas. No dejen que eso se pierda en lo que venga después». En esas palabras, Diego podía escuchar ecos de todas las canciones que Sofía había cantado a lo largo de los años. No solo las melodías, sino la sabiduría que había desarrollado, la compasión que había crecido en su corazón, incluso mientras ese mismo corazón luchaba por mantenerse latiendo. Diego se inclinó y besó la frente de su hija, un gesto que había hecho miles de veces, pero que ahora llevaba el peso de posiblemente ser el último. «Vas a estar bien, mi amor. Cuando despiertes, estaremos aquí mismo, y vamos a comenzar a planear ese viaje a la Complutense para mirar su programa de enfermería». Carmen, aprovechando 15 años de experiencia de enfermería en mantener su compostura durante crisis médicas, logró sonreír con confianza genuina. «La doctora García es la mejor cirujana del país para este procedimiento. Tu trabajo es solo dormir y dejarla arreglar tu corazón. Nuestro trabajo es estar aquí cuando despiertes, listas para celebrar». La cirugía comenzó a las 7:23 a.m. y fue proyectada para durar entre 6 y 8 horas. La naturaleza experimental del procedimiento significaba que el equipo de la doctora García estaba simultáneamente realizando cirugía y conduciendo investigación que podría beneficiar a cientos de otros niños con condiciones similares. Sofía no solo estaba luchando por su propia vida, estaba ayudando a pionerar tratamientos que podrían salvar a otras hijas, otras familias, de experimentar la elección imposible que la familia Morales había enfrentado. El área de espera se asentó en el ritmo peculiar que las familias aprenden durante procedimientos médicos largos. Períodos de conversación alternando con silencios cómodos, comidas compartidas que nadie particularmente quería pero todos necesitaban, y la conciencia constante del tiempo pasando medido no en minutos, sino en latidos.
Alrededor del mediodía, Tomás Navarro llegó con noticias que ilustraron cómo la historia de Sofía había ondulado más allá de preocupaciones médicas inmediatas. El Fondo de Emergencia Médica Sofía Morales había recibido donaciones totalizando más de 200.000 euros desde todo el mundo. Más importantemente, 3 otras familias actualmente enfrentando crisis financieras médicas similares habían sido identificadas, y el fondo ya estaba siendo desplegado para ayudarlas. El video de Sofía no solo salvó a Sofía, explicó Tomás a Diego y Carmen. Ha creado un recurso permanente para otras familias. Ella va a recuperarse de su cirugía y descubrir que su coraje ha prevenido que otros padres tengan que hacer las elecciones que ustedes han hecho. A las 2:47 p.m., la doctora García emergió del quirófano. El agotamiento en su cara era inmediatamente visible, pero también lo era algo más: satisfacción, alivio y lo que podría haber sido descrito como triunfo profesional. El área de espera, que había estado manteniendo silencio respetuoso, cayó en silencio absoluto mientras todos se enfocaron en la cirujana que tenía el destino de Sofía en sus manos. La cirugía fue exitosa, anunció la doctora García, y las palabras parecieron liberar toda la tensión que había estado construyéndose no solo por horas, sino por días. La integración de terapia génica fue exactamente como esperábamos, y el dispositivo cardíaco está funcionando perfectamente. El corazón de Sofía respondió mejor al procedimiento de lo que habíamos proyectado incluso en nuestros escenarios más optimistas. Diego sintió sus rodillas debilitarse con alivio. Carmen comenzó a llorar. No las lágrimas desesperadas que había derramado anteriormente en la semana, sino lágrimas de pura alegría y gratitud. Alrededor de ellos, personas que se habían convertido en familia a través de la crisis se abrazaron, celebrando una victoria que pertenecía a todos ellos. En ese momento de triunfo, el aire mismo pareció llenarse de música. No la música de las máquinas médicas, sino la sinfonía invisible de corazones latiendo en unión, de esperanzas realizadas, de amor que había encontrado una manera de vencer a lo imposible. ¿Cuándo podemos verla?, preguntó Carmen. Está siendo movida a recuperación cardíaca ahora. Debería estar despierta dentro de 1 hora, y pueden verla tan pronto como esté estable. Tengo que decirles, sus signos vitales son los más fuertes que hemos visto en cualquier paciente que haya pasado por este procedimiento. Sofía es extraordinaria. Las siguientes varias horas pasaron en un borrón de buenas noticias y reuniones emocionales. Sofía despertó con molestia mínima, su ritmo cardíaco inmediatamente mostrando la mejora que la cirugía había sido diseñada para lograr. Sus primeras palabras fueron características. ¿Funcionó? ¿Puedo irme a casa pronto? Seguido inmediatamente por, ¿están bien mamá y papá? Sé que esto fue más difícil para ellos que para mí. Para la tarde, Sofía estaba despierta lo suficiente para recibir visitantes, y su habitación de hospital se convirtió en una línea de recepción para las docenas de personas que habían apoyado a su familia a través de su crisis. Cada visitante trajo historias de cómo el coraje de Sofía los había afectado, cómo su video los había inspirado a ayudar a sus propias comunidades, cómo el amor de su familia les había recordado lo que verdaderamente importaba en sus propias vidas. La SRA. Navarro, a pesar de su edad y diabetes, había insistido en quedarse en el hospital durante todo el día. Cuando finalmente tuvo un momento a solas con Sofía, tomó la mano de la adolescente con firmeza gentil. «Mi querida niña», dijo con su español perfectamente articulado pero cargado de emoción. «Cuando era joven en Andalucía teníamos un dicho: el corazón que ama encuentra una manera de vivir. Tu corazón ama tanto, a tus padres, a tu comunidad, incluso a extraños que vieron tu video. Ese amor nunca iba a dejarte morir». La doctora García pasó tarde esa noche para revisar el progreso de Sofía y para compartir noticias que transformaron la victoria personal del día en algo con significado más amplio. Los datos de la cirugía de Sofía habían proporcionado información revolucionaria sobre el protocolo de terapia génica.
Otros hospitales ya estaban pidiendo permiso para replicar el procedimiento para sus propios pacientes. Sofía, nos has ayudado a probar que este tratamiento puede funcionar, explicó la doctora García. Dentro de 6 meses, podremos ofrecer este procedimiento a otros niños que están enfrentando lo que tú has enfrentado. No solo salvaste tu propia vida hoy, potencialmente has salvado docenas de otras. Mientras la noche se asentó sobre Madrid por cuarta vez, desde el diagnóstico de Sofía, la familia Morales se encontró en circunstancias que no podrían haber imaginado una semana antes. Su apartamento estaba vendido, su situación financiera era precaria y enfrentaban meses de recuperación y rehabilitación. Pero Sofía estaba viva, su corazón era fuerte y habían descubierto algo profundo sobre la capacidad de personas ordinarias para crear resultados extraordinarios cuando se niegan a aceptar la derrota. Diego se sentó al lado de la cama de Sofía, sosteniendo la mano de su hija y maravillándose del pulso constante y fuerte que había sido tan débil e irregular solo días antes. Carmen durmió en la silla a su lado, agotada pero en paz por primera vez en una semana. «Papá», dijo Sofía suavemente, «he estado pensando en algo». «¿Qué es eso, mi amor?» «Cuando me mejore, cuando vaya a la escuela de enfermería como mamá, quiero especializarme en ayudar familias como la nuestra, familias que reciben noticias imposibles y tienen que averiguar cómo hacer que los milagros pasen». Diego sonrió, reconociendo en las palabras de su hija la misma determinación que lo había impulsado a decir «no podemos perderla», y luego negarse a aceptar cualquier resultado que lo probara equivocado. «Creo que eso es perfecto, Sofía. Podrás ayudarlos porque sabrás algo que ellos aún no saben». «¿Qué es eso?» «Que las cosas imposibles pasan todos los días. Pasan cuando los padres aman a sus hijos lo suficiente para vender todo lo que poseen. Pasan cuando las comunidades deciden cuidar a sus vecinos. Pasan cuando doctores y enfermeras e incluso extraños deciden que algunas cosas valen la pena luchar sin importar lo que cuesten». Sofía apretó la mano de su padre, y él pudo sentir en ese agarre no solo la fuerza regresando a su cuerpo, sino la fuerza que la llevaría adelante hacia una vida dedicada a ayudar a otros a descubrir lo que la familia Morales había aprendido: que el amor crea posibilidades que la lógica no puede calcular, que la comunidad genera recursos que las hojas de cálculo no pueden medir, y que a veces, cuando te niegas a perder a alguien, el mundo entero decide ayudarte a ganar. Los monitores continuaron su ritmo constante, pero ahora sonaban como celebración, como triunfo, como el latido de una familia que había enfrentado lo imposible y emergido no solo intacta, sino transformada por la experiencia de ser amada por más personas de las que jamás habían imaginado posible. En el silencio sagrado de esa habitación de hospital, llena de amor realizado y esperanza cumplida, Sofía podía escuchar una nueva canción comenzando, no la melodía solitaria de una niña luchando contra la enfermedad, sino la sinfonía completa de una vida salvada por la música más poderosa del universo: el amor que se niega a rendirse. Afuera, Madrid brillaba en la oscuridad, sus luces reflejándose en el cielo como estrellas esparcidas sobre terciopelo negro. En algún lugar en esa vasta constelación de experiencia humana, otras familias estaban enfrentando sus propias elecciones imposibles, sus propias matemáticas desesperadas de amor y dinero y tiempo. Pero ahora, gracias al coraje de Sofía y la negativa de su familia a rendirse, esas familias tendrían recursos, investigación y esperanza que no habían existido una semana antes. «No podemos perderla», había declarado Diego en desesperación y determinación. Esta noche, rodeado de evidencia de lo que se vuelve posible cuando el amor se niega a aceptar la derrota, esas palabras se habían transformado de esperanza desesperada en promesa cumplida, de sueño imposible en milagro documentado. Sofía Morales se iba a casa, llevando consigo no solo un corazón curado, sino la música de una comunidad que había aprendido que cuando las personas deciden amar sin límites, pueden crear sinfonías de milagros que resuenan mucho más allá de las vidas individuales que tocan. La melodía de su triunfo
seguiría sonando en los corazones de todos los que habían sido parte de este milagro, recordándoles para siempre que el amor verdadero nunca canta solo, siempre encuentra una manera de convertirse en un coro.